Hola, buenos días y bienvenidos al blog que he creado en Rankia con el título de Planificación Financiera y Fiscal de la Jubilación. Hoy quiero tratar el tema de los fondos de inversión y esta charla pues está centrada en el tema de los fondos de inversión como una alternativa para la jubilación. Quiero hacer una breve introducción para decir que en los momentos actuales en los que los tipos de interés están tan bajos y que además existen inestabilidades en los mercados financieros, considero que los fondos de inversión son muy recomendables para la jubilación porque nos van a permitir colocar nuestros ahorros con un nivel de riesgo aceptable, así como su rentabilidad, y que además pues gozan de buenas propiedades fiscales. Por tanto, considero que es un buen producto. Eh, los fondos de inversión son también son instituciones de inversión colectiva en las que se agrupan varias personas para constituir un patrimonio con el objetivo de obtener una buena rentabilidad. Eh, a su vez, en este mecanismo participan tres entidades. Una que es el partícipe, la persona que aporta el dinero. La otra es la gestora, que es la responsable encargada de hacer las inversiones. Y luego, pues existe también el depositario, que generalmente es una institución financiera donde se deposita y custodian los activos que tiene el fondo de inversión. También quiero decir que ahora cuando veamos las propiedades de estos productos son muy similares a lo que en su día vimos de los fondos de pensiones o los planes de pensiones. Los planes de pensiones están constituidos por fondos de pensiones que tienen la misma estructura financiera que los fondos de inversión. Vimos también en su momento que, lógicamente, lo que son muy distintos es en el tema fiscal y en cuanto a la liquidez. Pero todo lo demás son muy semejantes. Cabe hacerse la pregunta, para quien no esté familiarizado con el tema, pues que cómo contrato un fondo de inversión. Pues muy sencillo. Acudo a mi entidad financiera, a mi banco, digo qué dinero quiero aportar al fondo de inversión y automáticamente la entidad sabe del fondo al cual que quiero comprar, tiene todos los días un valor liquidativo y lo que hace sencillamente es dar unas participaciones en función del valor que tiene el fondo. Este es el mecanismo normal. Por supuesto, previamente tengo que decir qué fondo quiero comprar. ¿De acuerdo? Pues bien, pues ahora voy a exponer brevemente por qué elegimos los fondos de inversión. ¿Cuáles son sus características principales? Y aprovechar bien para entrar un poco más en detalle de lo que he comentado anteriormente. Pues mira, las características principales son las siguientes. La liquidez. Un fondo de inversión es un producto financiero líquido. Es decir, si necesito dinero de mi fondo de inversión, se lo comunico al banco o yo desde mi aplicación en internet solicito un reembolso y en cuestión de 2 o 3 días, dependiendo del tipo de fondo, tengo el dinero en mi banco. Con lo cual la liquidez es muy buena. Puedo sacar una cantidad o puedo sacar lo que quiera, no necesariamente tengo que sacar todo el dinero que está invertido en el fondo. Otro aspecto importantísimo es la transparencia. Cuando yo he elegido un fondo, previamente ese fondo ha estado registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y para conseguir la autorización en la gestión de ese producto tienen que explicar cuáles son las características que va a constituir el fondo y qué tipo de inversión se van a realizar, en fin, una serie de mecanismos que están generalmente auditados y que por tanto yo sé en todo momento dónde está mi inversión realizada. ¿De acuerdo? En cuanto al seguimiento, pues el seguimiento puede ser totalmente, digamos, podemos hacer un seguimiento muy estrecho del producto porque tanto en nuestra entidad, que vendrán, digamos, nuestros fondos que hemos invertido, como en cualquier otras aplicaciones que hay gratuitas
de gestión de carteras o carteras simuladas, podemos colocar nuestros fondos de inversión y obtendremos la información, una amplia información de los mismos, tanto de su cotización, de su valor liquidativo actual, como las rentabilidades en tiempos pasados o cualquier otra consideración que queramos hacer sobre el producto. O sea que el seguimiento que hacemos de este producto es muy estrecho, es muy adecuado, ¿no? Luego, otro aspecto que ya lo comentamos también en el tema de los planes de pensiones es la capitalización. Si yo he metido un dinero a plazo fijo en un banco, cuando me paga los intereses lo que estoy haciendo es sacar la rentabilidad que el producto me ha dado y siempre me queda el principal que puse en su momento. Pero yo de alguna forma estoy sacando dinero de los intereses que me han producido. En un fondo de inversión no es así. Si yo el fondo de inversión lo tengo durante un tiempo, allí se están también rentabilizando los intereses que me están produciendo. Con lo cual eso, si el periodo en el que realizo la inversión es amplio, pues la verdad que la rentabilidad que se obtiene es muy importante. Esto es el famoso interés compuesto y también pues lo contrario de lo que pasa cuando pedimos un préstamo. Por tanto, es un aspecto muy a destacar. ¿De acuerdo? Luego, otro aspecto importante es la seguridad. Como os decía antes, la gestora cuando compra cualquier tipo de activo, al final queda depositado en la entidad que lo custodia, en el depositario. Y lo que está claro que todas las personas que constituimos el patrimonio de ese fondo somos los propietarios de esos activos. Si yo mañana, si la gestora al final ha comprado acciones del Banco Santander, de Iberdrola, en fin, de cualquier otra entidad, esas acciones están depositadas en el banco y ese dinero no se lo puede llevar nadie porque es de todos los que estamos, de todas las personas que formamos el patrimonio de ese, digamos que somos los partícipes de ese fondo. Por tanto, no tenemos que tener riesgo a que eso pueda quebrar o que pueda desaparecer porque es que realmente los activos los tenemos controlados, son nuestros. Y tenemos tanto del patrimonio como participaciones tengamos en él. Es un producto muy seguro, muy seguro. Bien, pues ahora voy a hablaros un poco de la fiscalidad y para ello pues me voy a ir al esquema que hice del IRPF. En el esquema que hice, recordaréis que brevemente habían dos ramas, una que era la base general y otra que era la base del ahorro. Pues bien, los fondos de inversión tributan por la base del ahorro. ¿Os acordáis que en la base del ahorro también hacíamos dos pequeñas parcelas? Una que eran los rendimientos del capital inmobiliario y otra que eran las variaciones patrimoniales, que vienen aquí reflejadas. En el rendimiento del capital inmobiliario dijimos que ahí entrarían los intereses de las cuentas bancarias, de los depósitos a plazo, vimos también los dividendos de las acciones, también vimos los rendimientos de los bonos, la letra del tesoro, también hablamos en su momento de las rentas vitalicias, y eso todo está metido en este casillero. Y en este otro es lo que hablamos de las variaciones patrimoniales, entendiendo como una variación patrimonial como el resultado de cuando se ha hecho una venta, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. De ese resultado puede haber una ganancia patrimonial, una plusvalía o una disminución, una minusvalía. Bien, en el supuesto de que hoy nos referimos, que de los fondos de inversión, pues el fondo de inversión, cuando hacemos un reembolso, lo que hayamos ganado como plusvalía de ese fondo cotiza en la base del ahorro. ¿De acuerdo? Y esa base del ahorro vimos también que en su momento tributaba por la base del ahorro y que iba por tramos. Y dijimos, si la cantidad que hemos sacado de plusvalía es inferior a 6.000 euros, nuestro tributo, nuestro gravamen será el 19%. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que digo.
Imaginémonos que en su día compramos 1.000 euros de un fondo de inversión, eh, pasado un tiempo lo hemos reembolsado totalmente y nos dan 1.005 euros. Luego nosotros lo que hemos obtenido es una plusvalía de 5 euros. Esos 5 euros son los que hay que meter en la base del ahorro, en la base del ahorro, y esos 5 euros tributarán al 19%. ¿De acuerdo? Hay dos aspectos ligados con la fiscalidad que también quiero comentaros. Uno, decir que cuando un fondo de inversión se traspasa a otro fondo, en ese movimiento no se produce, no hay que pagar Hacienda, porque realmente hemos reinvertido de un fondo a otro. Por tanto, cuando pasamos de un fondo a otro, se va trasladando toda la historia de un fondo a otro, tanto sus plusvalías o las minusvalías que hubieran en el momento del movimiento. Por tanto, solamente vamos a considerar, digamos, que estamos sometidos a la fiscalidad cuando le hemos reembolsado el dinero, por así decirlo. También hay otro aspecto importante que quiero destacaros. Cuando hicimos el esquema del IRPF, yo hacía mucho hincapié en que tenemos que prestar atención, sobre todo en el apartado de las variaciones patrimoniales, porque generalmente Hacienda desconocía el valor de compra de los activos que estábamos vendiendo y que por tanto nos anunciaba en los datos fiscales no introducidos, nos comunicaba de que teníamos que aportar una información adicional a nuestra renta. En el caso de los fondos de inversión no es así. En el caso de los fondos de inversión, debido a que los fondos, cuando se van trasladando, van llevando su historia de unos a otros, cuando nosotros reembolsamos un fondo de inversión, el banco informa a Hacienda cuál ha sido nuestra plusvalía o minusvalía neta que hemos obtenido con ese fondo. Y por tanto, esa información muy detallada le llega a Hacienda. De tal manera que cuando Hacienda tiene que hacer nuestro borrador, todo lo que acontece, todo lo que ha ocurrido en el ejercicio relacionado con los fondos de inversión, ya está metido en nuestro borrador. No tenemos que hacer nada. Digo todo esto porque a veces a muchas personas le cabe la duda si a la hora de hacer la declaración, la información que le da el banco, ¿qué hacer con ella? Pues no hay que hacer nada. Y de hecho también deciros que antes de darnos el dinero, el banco que hemos pedido de reembolso de nuestro fondo, el banco ya ha efectuado una retención para luego tenerla en cuenta en nuestra declaración de la renta, pero que ya la ha retenido el banco para luego que saquemos las cuentas oportunas. ¿De acuerdo? Luego, como conclusión de todo esto, bajo el punto de vista fiscal, el producto es muy aconsejable por varias cosas. Primero, porque podemos ir traspasando de un fondo a otro y no pagamos nada de Hacienda, y que cuando vayamos a pagar Hacienda, pues solamente pagaremos de los intereses de la plusvalía que hayamos obtenido. Es un aspecto muy importante. Por tanto, si no pagamos impuestos, son intereses que están en el fondo y que nos van a producir más rentabilidad. Pues bien, visto la fiscalidad, pues ahora voy a ver una faceta que es para mí de las más importantes que tiene un fondo de inversión, que es su diversificación. Es decir, no meter todos los huevos en la misma cesta. Cuando nosotros elegimos un fondo, veremos que todos ellos tienen una denominación que ya nos da una pista de las características de inversión que tiene el fondo. Y por tanto, hablamos de familia de fondos. Si se habla de familia, fondo de renta fija, fondo de renta variable, fondos mixtos, de retorno absoluto, monetarios, en fin, hay diversidad de familias dentro de los fondos de inversión. Pero es que además dentro de esa familia también viene especificada la proporción o las características de dónde están hechas las inversiones. De tal manera que a veces pues un fondo de renta variable distingue si su inversión principalmente está en bolsa europea, en bolsa americana,
es global. También se ven aspectos del tanto por ciento de inversión que tiene en cada uno de esos países. En fin, que es muy variado. Entonces, bajo el punto de vista de la diversificación, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos de elegir primero la familia de fondos que se adapta a nuestras necesidades, y luego pues elegir dentro de esa familia aquellos que más se adaptan a nuestro perfil. Pero además de esto, quiero deciros que esta diversificación que hacemos de riesgo nos permite estar tranquilos en cuanto a la inversión que hemos realizado por varias razones. Cuando un fondo, como decía antes, ha de pasar el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su ficha vienen las características del fondo, y en ellas se especifican cuáles son las cantidades máximas que pueden tener invertidos en una renta variable, o te dicen cuál es la cantidad máxima que pueden tener de un activo en el fondo. Con lo cual, cuando ya tengáis un fondo contratado, si queréis ver con detenimiento la ficha, pues veréis que viene muy detallada toda la información que tiene. Y esto nos permite, digamos, amortiguar los vaivenes que puedan tener los distintos activos que hay en el mercado. Esto es muy importante. Y como después os comentaré, pues lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro perfil a las características que tenga el fondo en cuestión, ¿no? En fin, he querido de una forma somera hacer una breve descripción de las características principales de los fondos. Habréis visto que me decanto claramente por este producto. Lo considero un producto muy interesante en los momentos actuales, y que por supuesto cualquier decisión que vaya en este sentido debe venir respaldada por la opinión de un profesional que os pueda recomendar qué es lo que más os interesa. Yo, como defensor de estos productos, pues me permito ahora haceros unas pequeñas consideraciones que considero que pueden ser interesantes para guiaros en este tema. Eh, lo primero que yo os diría, si al final habéis decidido colocar vuestros ahorros en estos productos, es que, sobre todo, antes de nada, que os marquéis un poco vuestra estrategia de inversión y en el plazo en el que queréis tener metido el dinero en los fondos. ¿Qué quiero decir con esto? De que es importante que si yo tengo una cantidad de dinero, una cantidad la que sea, pues diré, oye, ¿qué necesidades voy a tener de mi dinero en un futuro? ¿A qué tiempo voy a tener colocado el dinero en estos productos? ¿Cuál es mi perfil de riesgo? Con esas características, coges el producto que que sea más adecuado, ¿de acuerdo? Y que lógicamente debes venir, digamos, respaldado por la opinión de un profesional o por la entidad financiera en la que trabajes. Otro aspecto importante que yo destacaría es importante tener varios fondos, más de un fondo. Nadie nos obliga a estar metido en un fondo. Yo puedo comprar fondos, hay fondos que se pueden comprar con 20 euros. Por tanto, yo puedo diversificar, dentro de que ya el producto en sí está diversificado, yo aún digamos, mi riesgo lo puedo disipar más, o puedo adquirir un poco más de riesgo del que habitualmente tuviera, pues contratando un poquito de productos un poco más activos, más rentables y con más incertidumbre, ¿no? Por tanto, es importante también diversificar en varios fondos para que sea razonable. También es importante, yo así lo considero, que a la hora de construir una cartera, que en vez de comprarlo todo de golpe, vayamos adquiriendo poco a poco nuestra cartera de fondos según la estrategia que hayamos planteado. De esa manera nos permite que oscilaciones que hubieran de los mercados en momentos determinados, pues nos van a permitir comprar participaciones a distintos valores, y sabemos que en el tiempo pues nuestro objetivo se va a cumplir y vamos a tener menos incertidumbre que si casualmente hemos puesto todo el dinero a una fecha y luego puntualmente los mercados tiran hacia abajo, ¿no? O sea, que esto es una máxima que cualquier persona que está metida en estos temas os lo va a recomendar.
construir nuestra cartera poco a poco. También considero que es importante elegir una entidad que nos permita seleccionar los fondos que queramos. Todo el mundo al final trabaja con el banco en el que tiene la cuenta y yo considero que la pregunta que tiene que hacerse es si ese banco le ofrece la posibilidad de elegir el fondo que sea más interesante para él. ¿De acuerdo? También hay que decirlo que si una persona goza de un patrimonio pues importante, pues en vez de tener que asumir toda esta serie de consideraciones que estoy diciendo, pues lo mejor es que entregue su dinero a la entidad en la que trabaje y ellos le van a administrar su cartera de fondos de forma profesional. Van a tener que pagar un poquito, pero se quitan toda la incertidumbre de tener que tomar decisiones para las cuales uno no está preparado. Pues lo entiendo que es muy importante. Por eso aquí digo que es importante dejarte aconsejar por los profesionales. Y luego también otro aspecto que también pues considero que es importante es que si eso lo hemos considerado, hemos metido nuestros ahorros en los fondos de inversión, sabemos que son líquidos, pues yo voy a coger dinero que me haga falta, pero el que me haga falta. No tengo necesidad de sacar todo el dinero de un fondo. Por tanto, una buena práctica, y sabiendo además que lo tienes en 2 o 3 días, pues una buena práctica es que dejes al fondo de inversión, pues digamos, lo más tranquilo posible en cuanto a reembolsos. Sabes que lo tienes ahí para hacer uso de él si te hace falta puntualmente dinero. Y luego también puede ser recomendable que hoy día las cuentas remuneradas que nos ofrecen los bancos, que por tener domiciliada la nómina o por tener, digamos, contratados servicios con ellos, pues nos ofrecen pequeñas rentabilidades a ese dinero que tenemos líquido y que se puede tener una cantidad de dinero, pues eso, 4 o 5 mil euros, que están bien remunerados, no te cobran nada por las gestiones, y de esa forma lo diario, más o menos, lo sacas de ahí, de la necesidad que te puedan surgir, y lo que sea de los fondos de inversión, pues hacerlo de una forma ya más periódica y digamos, muy puntual, ¿no? Esto, por supuesto, cada persona es un mundo y establece sus consideraciones oportunas. Yo solamente con estos, digamos, no consejos, sino estas recomendaciones que yo me atrevo a daros, pues son simplemente para que si hasta ahora no os habéis decidido a adquirir estos productos, que sepáis que son una herramienta fantástica para canalizar nuestros ahorros y conseguir una rentabilidad. En los años que tengamos esos ahorros, nuestra hucha de la pensión puede estar perfectamente puesta en este producto, gozando de unas ventajas fiscales muy buenas, porque si no lo sacamos no tributan, y además nos dan la posibilidad que ante una incertidumbre o una necesidad puntual podamos acudir a ellos. Por tanto, lo pongo en vuestra consideración, sí que ya no, por supuesto, muchos de vosotros sabréis mucho más de esto que yo y que, por supuesto, pues estaréis trabajando con productos. Yo simplemente en esta charla he pretendido dar una orientación sobre la importancia de o buscar este mecanismo, que es un mecanismo muy bueno para el ahorro. Y tenemos ya que olvidarnos un poco del plazo fijo y tenemos que acostumbrarnos a saber claramente que si queremos obtener una cierta rentabilidad no tendremos más narices que asumir ciertos riesgos. Si tenemos productos que nos permiten levantar un poquito el riesgo, apostar un poco por el riesgo, teniendo en cuenta que lo hacemos a largo plazo y que sabemos que en el largo plazo puede ser beneficioso, pues acudamos a ellos guiados y eligiendo los productos adecuados. En fin, ha sido mi aportación en este capítulo e insisto, quien quiera conocer detalles de estos productos encontraréis multitud de sitios donde podréis informaros y por supuesto en Rankia encontraréis información sobrada para poder detallar lo que queráis. También os animo a que si al final contratáis estos productos, hay también varias páginas que os permiten crear vuestras carteras simuladas o bueno, o meter vuestros productos para verlos, para hacer un seguimiento detallado del mismo y funcionan de maravilla. Estáis siguiendo todos los días la evolución de vuestros fondos y para eso pues en Rankia o en Morningstar también tenéis clasificaciones de los fondos
y sus características principales. En fin, que es un producto que es muy transparente y que creo que es una buena decisión. Bien, pues yo no tengo nada más que deciros. Espero que esta charla haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Buenos días y hasta la siguiente.